Empecemos diciendo que las medidas de aseguramiento de una manera teórica y jurídicamente están bien realizadas o establecidas en la ley. Y es que en el artículo 307 de nuestra codificación procesal, la ley 906 del 2004, el legislador contempló un amplio catálogo de medidas de aseguramiento, entre las que encontramos medidas privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Esto dentro de un principio de gradualidad que el legislador tuvo con el objetivo de que el juez, en su valoración, al igual que el fiscal, pues el que hace la petición formal ante el juez para la imposición de una de estas medidas, tuviese en cuenta estas medidas de una forma gradual. ¿Por qué? Porque para la imposición de la medida de aseguramiento se tienen en cuenta unos principios, y la idea es que sea proporcional, es decir, que no haya una agresión fuerte a la imposición de una medida de aseguramiento. De hecho, pues todas las medidas de aseguramiento que están contempladas en el numeral 307 de una u otra manera restringen en parte, poco o mucho, la libertad de las personas, como por ejemplo tenemos el sometimiento o la obligación de sometimiento a un mecanismo electrónico de vigilancia electrónica. Tenemos otra como la prohibición del salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que le fije el juez, la imposición o la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Entonces, como podemos observar, pues una u otra están de mayor a menor, y es para que se haga uso de ellas en la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Lo que pasa es que en nuestro medio las personas tienen asemejado de que quieren es castigo. Ante el crimen lo único es castigo, y la única manera de castigarlo es verlos presos, verlos privados de la libertad, verlos tras las rejas. Eso es lo que ha pasado. Entonces, pero el juez debe valorar el juez, o mejor el fiscal, en su petición debe valorar y debe hacer una solicitud de medida de aseguramiento dependiendo de la conducta, ¿sí? Como nos lo da el 307, que tiene toda una gama, un catálogo diverso para que se pueda optar sobre eso. No obstante, lo que vemos hoy en día es que la que prima o la que siempre se impone es la medida de aseguramiento intramural, o lo que llamamos la detención preventiva en establecimiento de reclusión. Si bien es cierto, desde la ley 906 del 2004, el régimen legal está en línea correcta y en consonancia ha marchado en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en señalar que la detención preventiva es de carácter excepcional, es decir, regla general, una persona que se presume inocente, como todos que nos presumimos inocentes, debemos afrontar en caso de un proceso haciendo uso de nuestra libertad. Es decir, mientras se nos mantenga la presunción de inocencia, se debe abordar el proceso en libertad. ¿Hasta cuándo se mantiene? Pues hasta cuando esa columna vertebral, esa espina dorsal del derecho penal, que es la presunción de inocencia, sea derruida. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando hay una decisión judicial que le sentencia a una persona y le condena, y que le declara probado tanto el delito como su responsabilidad. Mientras esto no ocurra, pues dice la Constitución y la ley, lo general es que esa persona concurra o se mantenga en ejerciendo su derecho a la libertad. Y es que al ser la medida de aseguramiento privativa de la libertad de carácter excepcional, la ley señala que esa restricción debe obedecer, aparte de unos fines concretos, unos principios constitucionales, debe obedecer a unos criterios de necesidad. Requisitos, por ejemplo, encontramos en nuestra codificación penal unos requisitos de carácter objetivo, por ejemplo, como los que están contemplados en el numeral 313, que hace referencia a los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o excede de 4 años, en los delitos que se refiere al título octavo del libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el numeral cuarto, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito de contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores,
contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Eso como requisitos objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como la imposición de medida de aseguramiento es una audiencia que regularmente va como consecuente de una imputación, pues cuando se enfrenta uno a una carga de la Fiscalía, regularmente vienen unas imputaciones infladas, entonces con una acomodación de conductas, unas calificaciones jurídicas que por ende pues siempre se va a estar enmarcada dentro de estos requisitos objetivos. No obstante, no es necesario no solamente debe tenerse en cuenta este criterio, sino que debe también tenerse en cuenta el criterio subjetivo, es decir, lo que da la codificación en el artículo 308, y es que hace referencia a que la imposición de la medida de aseguramiento se debe hacer cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física recogidos y aseguradas, o de la información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. A ver, primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Entonces, ¿cuál es esa obstrucción o ese riesgo de obstaculización a la justicia? Pues podemos ver que ese peligro existe legalmente si se da sospecha, por ejemplo, de que el inculpado destruirá medios de prueba, los modificará, suprimirá, disimulará o falsificará, de que influirá de forma ilícita en los coinculpados, testigos o peritos, de que motivará a otros a tales conductas y por ello amenaza el peligro de que la investigación de la verdad quede dificultada. Entonces, esto implica no solamente que lo enuncie la Fiscalía, sino que tiene que probarlo, porque recordemos que en la imposición de medida de aseguramiento se permite la discusión probatoria. Entonces la Fiscalía no se puede quedar nomás con la mera enunciación, sino con la sustentación y la demostración a través de prueba de que el inculpado o el que tenemos ahí procesado va a obstruir la justicia. Recordemos también que el segundo objetivo constitucional es que el imputado constituye un peligro para la sociedad, para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Este está desarrollado en el artículo número 310, este principio, que es el que se denomina el peligro para la comunidad, el cual tiene 7 numerales, entre ellos la continuación de la actividad delictiva, el número de delitos que se le imputan, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso pretérito nacional, la existencia de sentencias condenatorias, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años y cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Esto de igual manera se tiene que probar, no se puede quedar en la mera enunciación. La agencia fiscal debe exigírsele la prueba de que verdaderamente la persona está en una continuidad de una actividad delictiva, y es que tiene un ingrediente un poco subjetivo, porque la norma dice que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro que quedó incierto, porque eso se introdujo en la ley 1760 del 2015, pero en lugar de concretar, lo que dejó fue como un vacío, y que se vino a suplir en la ley 1826 del 2017, la que saliera para darle alcance a la 1760 del 2015, donde quedó como definido que ese peligro futuro implica que la persona haya sido capturada con conducta constitutiva de delito contra tradición dentro del lapso de los 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura de imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. En el supuesto contemplado por el inciso anterior se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos del 308 y 310 de este código. Es por eso que les hago referencia que cuando se estudia el 308, ¿sí?, como se contempla que el imputado no represente un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, nos refiere automáticamente a ese numeral 4 del 313 que nos define qué es el peligro futuro, para exigirle a la agencia fiscal que haga el desarrollo y pruebe por qué es un peligro para la comunidad y por qué procede una detención preventiva. Y veremos como tercer objetivo
por el cual se hace la imposición a la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento, que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la sentencia. Esos son básicamente los tres principios, y es lo que se denomina los requisitos subjetivos que están contemplados en el 308. Es por eso así que yo sugiero, frente al trabajo que ejercen los defensores, en que se trate de desarticularle a la postura que ejerce la agencia fiscal frente a la imposición de medidas de aseguramiento, y que se opte por otras del gran catálogo, puedo decir, porque es que son cerca de 11 medidas de aseguramiento. Tenemos desde la privativa de la libertad, que contempla 2, y de las no privativas, que contemplan 9 medidas. Entonces hay un amplio catálogo. En fin, como lo definí hace unos momentos, toda medida de aseguramiento genera una limitación de un derecho de una persona que aún no ha sido condenada. Cualquier medida que se escoja, este amplio catálogo que contempla el 307, hablemos de las no privativas, cualquier medida que se escoja es aflictiva dentro del proceso. Hablemos, por ejemplo, prohibición de salir del país, de concurrir a ciertos y determinados sitios, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, etc. ¿Por qué es importante? A ver, las cifras hablan hoy en día de los grandes hacinamientos que padecen las cárceles colombianas, y es que estamos hablando que cerca de un 30, 32, y hemos llegado inclusive a un 40% de la población privada de la libertad, están no como fruto de una sentencia condenatoria, sino una sentencia condenatoria donde se le ha probado o se le ha demostrado el delito y su culpabilidad, sino con la imposición de una medida de aseguramiento que muchas veces se torna equivalente a una pena, 3, 4 años, y la persona privada de la libertad, y después sale inocente, y quedó así, quedó enmancillado su honor, quedó destruida su honra, con daños colaterales, pérdida de la familia, pérdida del poder adquisitivo, pérdida del patrimonio. 3, 2, 1. Como les venía diciendo, siempre la medida que predomina es la privación de la libertad, o la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario. ¿De eso quién nos habla? Pues las estadísticas. Tenemos cerca de un 30-32%, y hemos llegado en casos a un 40%, y no es mentira, porque la Corte Constitucional en 3 oportunidades ha desarrollado estado de cosas inconstitucionales el hacinamiento carcelario. Recordemos que la primera sentencia fue la T-153 de 1998, con posterioridad se hizo la T-388 del 2013 y la T-762 del 2015, que nos hablan de eso. Y para reforzar esto, les traigo este dato que Elke Koyman, que es experta en detención del Comité Internacional de la Cruz Roja, explica las razones por las cuales el sistema carcelario se mantiene hoy en día colapsado, y es que tenemos este dato: 115.792 personas privadas de la libertad al 28 de febrero del 2018. Hago referencia a que esta información está a 21 de marzo del 2018, no ha cambiado de una manera sustancial. Las tasas de hacinamiento superan el 365% en algunos centros de detención. La calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente. Falta espacio de esparcimiento y resocialización, y la infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento. Entonces, como podrán ver, cuando les estoy hablando que un 30-32% y llegamos hasta el 40% de la población privada de la libertad, hablamos de personas que están inmersas dentro de un proceso, es decir, que se les impuso una medida de aseguramiento a cuenta de los 3 fines anteriores nombrados, que es un peligro para la sociedad o para la víctima, imposibilidad de que concurra dentro de un proceso, o posibilidad de obstrucción dentro del proceso.
Y es que privar a una persona de la libertad tiene unas consecuencias bastante fuertes, y es lo que vamos a desarrollar el segundo punto que les dije al principio de los 4 temas que íbamos a tocar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues empecemos mirando que cuando una persona de la libertad, a una persona que se le prive la libertad como consecuencia de una condena, por lo menos sabe por qué está guardado, por qué está privado, por qué está restringido, ¿sí? Porque fue vencido en un juicio y probada su responsabilidad y delito. Cuando yo tengo a una persona y le digo que usted se presume inocente porque constitucionalmente y legalmente está así, que usted va a concurrir y que se presume su inocencia hasta que sea vencido en juicio, pero como consecuencia de esto le impongo una medida de aseguramiento y lo llevo a un sitio donde la diferenciación no hay mucha entre el procesado y el condenado, donde la actividad es prácticamente la misma y la distinción quizás está en el nombre que tiene el instituto, ¿sí? En uno es centro penitenciario, en el otro es centro carcelario. No hay ninguna diferenciación. El trato es el mismo, quizás inhumano, que se le da tanto al condenado como al que está procesado. Entonces, ¿cómo hacerle entender a esa persona como Estado, decirle, yo lo presumo inocente, pero tengo que darle el trato de un condenado? Entonces, el tercer punto que tiene una consecuencia fuerte quizás, y es lo que para nosotros los defensores nos vemos afectados, es que la persona privada de la libertad se ve disminuida o se ve afectado el derecho de defensa, porque no es lo mismo ejercer una defensa material en libertad, permitiendo que la persona continúe ejerciendo sus actividades o tenga la posibilidad de concurrir a un juicio y a las instancias procesales, por ejemplo, persiguiendo ingresos. El costo de una defensa en muchos casos son bastante altos. Una persona privada de la libertad regularmente menguan sus ingresos, se cortan, se tiene que someter a unos daños colaterales, muchas veces la pérdida de la familia, pero todo enfocado dentro de un manto de duda. Es decir, esa persona, pese a que tiene esa presunción de inocencia, le damos el tratamiento o se cree culpable sin haber sido vencido en juicio. Eso es una consecuencia bastante fuerte. Y es que hay otra también, y tiene que ver con lo simbólico. Es decir, cuando yo privo a esa persona, le empiezo a dar el trato no de persona procesada, sino el trato de un condenado. O sea, de hecho, esa presunción de inocencia se derruye nomás con el solo hecho de solicitarle o de imponerle una medida de aseguramiento. No es fácil presumir la inocencia en esas condiciones, de esa manera simbólica, cuando le doy el trato de un condenado y lo presumo inocente. Frente a la procedencia de la detención preventiva, pues podemos decir que la ley tiene unas exigencias, digamos, acorde a los postulados constitucionales e internacionales, y es primero la inferencia razonable. El fiscal debe soportar mínimo, tiene que aportar evidencias de carácter probatorio, esa inferencia razonable de autoría y participación de la persona en la comisión de la conducta. Segundo, la exigencia de ley es de los delitos en los cuales objetivamente procede la detención preventiva. Recuerde que ese está en el artículo 313. Tercero, toca explicar la medida que voy a solicitar, que se requiere para el cumplimiento de los fines constitucionales, que se necesita realmente para proteger el proceso, porque no va a comparecer, porque va a afectar evidencias, que la persona va a representar un peligro para la comunidad y la víctima, ¿sí? Y la cuarta exigencia de ley es el principio de necesidad. Es por qué explicar que únicamente esa medida que estoy solicitando es la que procede para que se cumpla ese fin específico. Y es que recuerden ustedes que en la segunda tutela o la segunda sentencia de constitucionalidad que se declaró de cosas inconstitucionales, la 1388 del 2013, a raíz de esos hacinamientos, el legislador, para evitar ese abuso excesivo de la privación de la libertad, sacó la ley 1760 del 2015, que
puntualmente en el parágrafo que se adicionó al artículo 308, habla de que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Esto frente a la conducta, es decir, nosotros teníamos que con el artículo 313, como están los requisitos objetivos, esta ley 1760 dice, no, es que no necesariamente la conducta, sino que la medida que se va a implementar es la que se requiere para proteger eso, y que los otros que están contemplados en el 308 no llenan esa necesidad. ¿Y dónde está eso? Pues en el parágrafo 2, que también adicionó la ley 1760 al artículo 307, dice: las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Es por eso que, amigos defensores, la postura de la defensa debe siempre estar enfocada en tratar de tumbar, ¿sí?, y mostrar y probarle al juez de garantías que la petición que hace la Fiscalía no demuestra efectivamente por qué las no privativas no cumplen esos requisitos y por qué tiene que llevarse a imponer la más agresiva, la más aflictiva para el ser humano, que es la detención en centro carcelario. Pasemos ahora al cuarto punto. Es un punto que quizás conlleva a que hoy en día esté tanto hacinamiento, tanta privación de la libertad, y es la influencia de los medios de comunicación. Es algo que no quiero entrar en conflicto para no de pronto polemizar con los medios de comunicación y con algunos periodistas, pero de verdad que el derecho penal está influenciado, hace mucha incidencia en los procesos penales los medios de comunicación. Quizás en parte la ignorancia de los periodistas, y hablo ignorancia, pero ignorancia de modelo jurídico, que creen que la privación de una libertad impone necesariamente una condena o demuestra necesariamente que la persona es responsable de la comisión de una conducta, cuestión que no es así. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces cuando los casos son de connotación, los medios de comunicación y los periodistas vuelcan toda su atención sobre los jueces. Entonces el juez de garantías, cuando se ve abocado ante una imposición de una medida de aseguramiento, tiene la comunidad prácticamente encima, porque las personas, ustedes saben hoy en día que se rigen a los medios de comunicación, y esa incidencia empieza inclusive hasta solicitan encuestas, ¿qué opina usted si debe imponerse o no imponerse la medida de aseguramiento a esta persona por tales delitos? Eso no debe ser así, porque, vuelvo y repito, la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad debe ser, como está en los marcos constitucionales e internacionales, de carácter excepcional. No debe ser la general. La general es que la persona concurra dentro de un proceso con algunos tipos de medidas restrictivas, como las que se contemplan en las no privativas en el artículo 307, pero que pueda concurrir de una manera, pueda ejercer esa defensa material, que pueda ayudarle al abogado a establecer esa defensa técnica, y que hasta que no sea derruida su inocencia con una condena, una sentencia de fondo donde se pruebe su responsabilidad, no se haga merecedor a una pena del carácter que contemple la ley. Bueno, amigos, hasta una próxima ocasión, muchos éxitos y felicidades.